Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un honor y me congratulo de que el doctor Julio Frenk haya aceptado esta invitación para esta entrevista que le tenemos hoy. Doctor Julio Frenk, muchas gracias por haber aceptado. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues sobra mucho, la verdad, decir de todo su currículum. Me puse a investigar su breve cápsula biográfica y pues no encontré una breve cápsula biográfica porque es muy grande, pero solamente ahorita voy a comentar que el doctor Julio Frenk es el actual rector de la Universidad de Miami y también fue secretario de Salud de México entre 2000 y 2006, pero lo que nos hace hoy entrevistarlo es que fue el director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública. Y de ahí es que tenemos una serie de preguntas que nos gustaría hacerle como escuela, también como instituto y como público, pero me gustaría que empezáramos sabiendo un poco de usted, de cómo es que después de haber estudiado medicina, aparte en la UNAM, teniendo una gran preparación en este campo, se decide por estudiar salud pública. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar a esto? Fue mi observación desde que estaba yo en la preparatoria de las profundas desigualdades de nuestro país. Yo en el quinto año de la preparatoria o del bachillerato, antes de escoger mi área, en el último año, me pasé ese verano completo en la zona de los Altos de Chiapas, en comunidades indígenas. Estaba yo tratando de decidir si estudiaba antropología social o medicina. Y bueno, he narrado esto en muchos lados, pero tuve un contacto muy directo que ya lo había tenido. Yo había hecho trabajo comunitario en zonas marginadas de la Ciudad de México desde la secundaria. Siempre tuve una conciencia social muy desarrollada gracias a mis padres, sobre todo a mi papá, que nos inculcaron esa idea de que había que hacer algo para cerrar las brechas sociales. Y esa experiencia en los Altos de Chiapas, donde tuve episodios muy difíciles para un joven de absorber, de pobreza extrema. Al regreso, al terminar, pude entrevistarme con el gobernador, que era el doctor Manuel Velasco Suárez, el fundador del Instituto Nacional de Neurología, y le conté lo que había vivido. Y me acuerdo que me dijo, se volteó a mí y me dijo: Frenk, usted tiene que estudiar medicina, con eso va a poder ayudar a los indígenas más que haciendo cualquier otra cosa. Y ahí lo que yo estaba de verdad muy afectado por lo que había visto, de pronto vi el camino. Entonces entré a la Facultad de Medicina ya con esa idea, aunque me enamoré de la fisiología el primer año, incluso escribí algún artículo de eso con mi maestro, Francisco Alonso de Florida, y escribí un libro para niños explicando el funcionamiento que se llama Triptofanito, que todavía está en imprenta después de casi 50 años de que se publicó. Pero conforme fui avanzando me di cuenta y regresé a esa vocación inicial, y ahí fue el momento de tomar esa decisión. En mi generación, porque eso también influye mucho, varios, que éramos de hecho de los mejores estudiantes de la facultad, había esta imagen falsa de que solamente los que no podían entrar a residencias clínicas iban a hacer salud pública. Y nosotros, que teníamos los promedios más altos, lo hicimos por vocación y para desmentir también ese mito de que la salud pública era una vocación secundaria o inferior incluso a la clínica. Y entonces, bueno, de hecho pasé el examen de residencia solo para demostrar que no era por eso, pero en vez de eso me fui a hacer el doctorado en salud pública. Entre ese grupo estaba pues todos los fundadores del instituto, el doctor Jaime Sepúlveda, el doctor José Luis Bobadilla, el doctor Carlos Santos Burgoa, el doctor Ruelas estaba en La Salle, pero era de la misma generación, y nos influimos mucho, y todos fuimos a hacer ese tipo de formación siendo médicos de origen, y afortunadamente se dio la coyuntura de poder regresar como grupo también a establecer el instituto. Bueno, primero el Centro de Investigación de Salud Pública original y luego ya el Instituto Nacional de Salud Pública. Y justamente mi siguiente pregunta es eso: ¿cómo es que ya después de haber estudiado su maestría, su doctorado en salud pública, llega a hacer este gran proyecto que tenemos ahora
con el Instituto Nacional de Salud Pública y con este papel tan importante en México. ¿Cómo llega a ser director? Bueno, fue la maravillosa situación de que el doctor Guillermo Soberón, que había terminado 8 años muy exitosos como rector, nosotros entramos a la Facultad de Medicina el mismo año que el doctor Soberón empezó como rector, en un momento muy difícil porque había habido una huelga muy prolongada. De hecho, entramos tarde por la huelga. Y yo aproveché, por cierto, varios de esos meses para pasarme en la ciudad de Nezahualcóyotl. Yo estaba muy activo en esas cosas, pero entramos el mismo año que el doctor Soberón empezó su rectorado. Yo lo conocía por mi padre, porque ambos compartían la pasión por la bioquímica, y cuando me fui a estudiar, vino el cambio de gobierno en 1982, y el doctor Soberón es nombrado secretario, entonces se llamaba de Salud y Asistencia, él le cambió el nombre a Secretaría de Salud. Y en viniendo, eso fue en diciembre, yo le escribí felicitándolo, y me dijo, quiero hablar contigo. Eso ocurrió pocos meses después, y me dijo, ¿cómo vas? Le dije, bueno, estoy terminando ya terminé estaba en mi tesis, pero ya la voy a terminar. Me dijo, pues quiero que regreses, y yo le dije, ¿pero hacer qué? Porque yo ya tenía una oferta, de hecho, de quedarme como profesor en Michigan, con mi otro mentor, son mis dos mentores, Abed y Don Abedian. Y me dijo, pues, ¿qué te gustaría? Le dije, usted está planteando una reforma muy profunda. Para hacerla bien hay que tener una base de investigación. ¿Por qué no creamos un centro de investigación en la Secretaría que ayude a la toma de decisiones para la reforma? Y siendo él un investigador, le encantó la idea. Y así fue como nace el Centro de Investigaciones en Salud Pública original, el CISP original. Rápidamente nos dimos cuenta, estaba el doctor José Rodríguez Domínguez al frente de la Escuela de Salud Pública de México. Y empezamos a trabajar con la escuela, porque yo me di cuenta que estábamos llegando y que el grupo de salubristas de entonces nos veían un poco, no todos, pero algunos, como un poco intrusos, ¿no? Y nosotros nos sentíamos los famosos jóvenes turcos, ¿no? Y yo quise evitar ese conflicto de generaciones, y entonces deliberadamente empezamos un programa que se llamó PROASA, Programa Avanzado de Administración de Servicios de Salud, con financiamiento de la Fundación Kellogg. Creamos una sección de investigación en la revista Salud Pública de México que manejaba la escuela. Entonces, desde un principio hubo un acercamiento estratégico con la escuela. En el año de 85 hubo los grandes sismos en México, y el centro rápidamente viró su actividad para la reconstrucción. Hizo un estudio con la UNAM sobre el plan de reconstrucción y la formación de recursos humanos, y entonces la escuela entró con ese programa de avanzado de administración para formar a los directivos. Y de ahí pudimos ya plantear, venía desde el principio con el doctor Soberón la idea de crear un instituto, porque la idea era darle a la salud pública una institución del mismo rango que las especialidades clínicas habían tenido con nutrición, cardiología, neurología, enfermedades respiratorias, el hospital infantil, etcétera. La idea era tener para la salud pública una institución. Y claro, el país estaba en una situación desesperada, había una crisis económica, pero logramos convencer. Y en ese entonces, por el sismo, lo que había era todo un plan de sacar cosas de la Ciudad de México para reducir los riesgos. Nos querían mandar primero a Querétaro, pero yo argumenté persuasivamente, con todo el apoyo del secretario Soberón, que si en ese entonces había, si mal no recuerdo, 9 institutos, este fue el 10º, 7 de los cuales estaban en la zona de Tlalpan. Entonces yo dije, lo más sensato es irnos a Cuernavaca, y así se decidió, y así fue como se adquirió este terreno, y empezaron las obras en una crisis económica en que pocas cosas nuevas estaban haciendo en México. Pero logramos convencer de que esto era una inversión que iba a redituar, y además contribuíamos a salirnos de la Ciudad de México. Esa fue la historia, fue el liderazgo del doctor Guillermo Soberón, su visión, y cómo él supo, que esa fue su maravilloso legado. Él supo tomar este grupo de jóvenes. Estábamos todos dispersos, Jaime Sepúlveda en Harvard, José Luis Bobadilla en la Escuela de Londres, Carlos Santos Burgó en Johns Hopkins,
Ruelas en Toronto, yo en Michigan. Y se dio cuenta de que si creaba un espacio, todos regresaríamos a ese espacio. Y así ocurrió. Y entonces fue esta feliz coincidencia que justo estábamos terminando cuando llega este secretario con esta visión universitaria y de investigador, y se crea esta mezcla, una crisis grave, que fue el sismo del 85, una idea de que nosotros podíamos ayudar a resolver este tipo de retos, y toda esa conjunción, esa fue la receta mágica que hizo que se creara un instituto, que no se habían creado institutos nuevos en muchísimos años. Y lo que fue importante fue, mucha gente decía, pero háganlo nuevo porque la escuela ya tiene muchos años, la escuela es la vieja guardia. Yo me rehusé a eso y desde un principio dijimos, no, la escuela tiene que ser parte del instituto, porque si no vamos a crear dos instituciones que se la van a pasar compitiendo. Claro. Y de por sí la comunidad de salud pública es tan chiquita que eso sería terrible. Y desde un principio, gracias a esas semillas iniciales, la escuela formó parte del proyecto del instituto, que en este centro se había creado al mismo tiempo que el CISP, el CISEI, el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, y entonces surgió esta idea de crear esta federación de los dos centros y la escuela para formar el instituto. Esa es la génesis de la institución, y por eso pues el 27 de enero del 87 se expide el decreto que crea el Instituto Nacional de Salud Pública. Ese es el cumpleaños, el día del nacimiento, pero ya trayendo toda la gran tradición, ahora centenaria, de la Escuela de Salud Pública de México. Así es, y justo después de estos más de 30 años del instituto, ¿cuál usted visualiza que debe ser el papel actual en el instituto en esta contribución de los sistemas de salud? Que como bien lo platica, pues la idea de crearlo pues fue para ayudar a todo esto que se hace desde la Secretaría, pero ahora, ¿cómo usted lo visualiza y que debería de serlo? Yo creo que esa concepción inicial es igualmente válida hoy que cuando se formó primero el CISP en 84 y luego el INSP ya como instituto en 87. La visión fundamental, la filosofía de origen del instituto es que es posible combinar excelencia y pertinencia, que no son dos valores antagónicos, sino al contrario. Muchas veces en la academia hay una tendencia a pensar que es solo la excelencia lo que importa, y en el ámbito de las políticas públicas que es solo la pertinencia, y se crea un abismo de comunicación que es fatal para los dos lados. Nuestra tesis fundamental fue que excelencia y pertinencia se refuerzan mutuamente, que el investigador no tiene mayor satisfacción que ver el trabajo el resultado de sus trabajos aplicados en la práctica para resolver problemas, sobre todo en un campo como la salud pública, y el decisor no tiene mejor herramienta para tomar decisiones que las evidencias que surgen de una investigación de excelencia. Entonces, esa idea de excelencia y pertinencia está en el DNA, yo diría, del instituto, o en el ADN del instituto, y creo que es un concepto que sigue vigente hasta la fecha. Y de igual manera, desde la Escuela de Salud Pública de México, como lo mencionaba, ahora ya centenaria, ¿en qué debemos estarnos enfocando en la enseñanza? También como rector de la Universidad de Miami, ¿usted cómo visualiza que deberíamos estar influyendo en estos sistemas de salud, pero también contribuyendo a una mejor salud de la población? Bueno, toda la base de la gestión eficaz de un sistema de salud está en utilizar las evidencias científicas. En las políticas públicas, el profesor Michael Reich, que ha tenido una asociación de la Escuela de Harvard, pero con una asociación muy importante con el Instituto, habla de 3 pilares de las políticas públicas. El pilar técnico, que son las evidencias; un pilar ético, donde hacemos explícitos los valores, y desde luego un pilar político, porque todo hay que negociarlo, en el buen sentido de la palabra político. Ese pilar técnico es el que sustenta a los otros dos. Si no hay buenas evidencias, no hay nada que deliberar ni nada que negociar.
en el pilar ético y el político. Los tres pilares deben trabajar en conjunto, pero la clave empieza generando las evidencias. Y eso solo se hace con seres humanos. O sea, hablamos de sistemas de salud como si fueran cosas. No, no son cosas. Somos seres humanos que interactuamos. Esa es la importancia de las instituciones. Las instituciones son el mecanismo que creamos los seres humanos para estructurar nuestra acción colectiva, y son los mecanismos que perduran cuando cada individuo se va, porque todos o nos vamos de la institución o nos vamos de la vida, porque la vida es finita. A mí, mi mayor satisfacción profesional ha sido la fundación del Instituto Nacional de Salud Pública hasta esta fecha. Yo cumplí 8 años. Se terminó mi periodo y el instituto aquí sigue. Sí, ¿no? Claro. Y eso es lo que hacen las instituciones. Eso es lo que hay que mantener de aquí a futuro, esa fortaleza, esa idea de la ciencia como la base de las evidencias que nutren el espacio de las políticas públicas más eficaz. Yo me gusta, en el curso que estoy dando ahora, el lema es: el pensamiento claro es un requisito para la acción efectiva. Las ideas y las acciones, el mundo de las ideas y de la acción están conectadas. Y el papel del instituto es generar esas ideas, generar esas evidencias, y el papel de la Escuela de Salud Pública es formar a esos líderes que van a estar entonces generando las ideas como investigadores, traduciéndolas para que sean utilizables por los decisores, y entonces se crea esta gran beneficio para la sociedad, que son políticas públicas eficaces, orientadas, evaluables, que rinden cuentas, que ajustan el camino, pero eso requiere este constante diálogo entre investigadores y tomadores de decisiones y formadores de recursos humanos. Claro, y varios de nuestros radioescuchas son los estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México, y también quienes están interesados en estudiar, y profesionales de la salud, claro, pero ¿cuál sería su mensaje para estos estudiantes, para estas personas que están interesados en estudiar salud pública, y que desde su experiencia, desde su conocimiento, usted les diga: en esto tienen que enfocarse, esto es lo que tienen que hacer con todos los retos que tenemos como país y como mundo en este momento con el término de los sistemas de salud? Bueno, yo sí, mi mensaje sería que a quienes han escogido la salud pública como vocación no podrían haber escogido un mejor momento para tomar ese camino de desarrollo profesional. A mí mucha gente, cuando yo tomé la decisión de irme hacia la salud pública, muchos de mis compañeros me decían: entonces ya no vas a ver pacientes. Y mi respuesta era: no, sí, la única diferencia es que ahora mi paciente es la sociedad entera. Y en ese sentido, con ese mismo compromiso ético que el médico clínico tiene con su paciente individual, nosotros debemos tener ese mismo compromiso ético con nuestro paciente colectivo, que es la sociedad. Y como en la medicina clínica hay que tener un buen diagnóstico, esto es lo que nos da fundamentalmente la epidemiología, y luego hay que tener una buena prescripción, y eso es lo que la investigación de sistemas de salud nos da las bases para abordar los principales retos que tienen las sociedades en materia de cómo preservar y restaurar y mejorar la salud de los miembros de esa sociedad. Pero yo sí les diría, este ha sido un camino para mí sumamente enriquecedor, pero creo que en este momento, después de la pandemia de COVID-19, creo que se puso de manifiesto y en evidencia para toda la sociedad lo que es salud pública. Mucha gente, a pesar de esta explicación simplificada de que la salud pública es cuando toda la sociedad es tu paciente, todavía no entendía bien qué es la salud pública. Ahora tuvieron una demostración dramática de lo que es la salud pública en acción para enfrentar grandes retos, y no nada más las pandemias, sino todos los otros retos de salud que tenemos en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, este es un gran momento para emprender ese camino, y la Escuela de Salud Pública, obviamente, la institución pionera en América Latina, la primera escuela en toda América Latina, y la institución que creo mejor logró con la creación del instituto la integración entre enseñanza e investigación. Pues muy buen mensaje, doctor. Y
ahora como rector de la Universidad de Miami, que como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de una persona que tiene este cargo, que a su paso pues veo que no ha sido fácil. ¿Y cuál podría ser un mensaje final para también los que estamos escuchando, los que estamos viendo, de cómo hacer esta persistencia en lograr grandes cosas, en lograr grandes cambios en nuestra sociedad, porque también como secretario de Salud logró grandes cosas? Entonces, ¿cómo podemos tener ese camino para pues lograr un cambio, como bien lo comentó, pues en nuestra sociedad, en nuestra población? Sí, yo he tenido la buena fortuna de haber podido estar en los dos lados de esa mesa de diálogo. Haber estado en el lado de generar las evidencias, en mi papel como investigador y en la fundación de este instituto que nació con esa filosofía. Luego estar en el lado de la toma de decisiones, y yo me basé muchísimo en las investigaciones del instituto. De hecho, yo venía prácticamente cada fin de semana, porque yo, a pesar de que ya estaba trabajando en la Ciudad de México, yo siempre he mantenido mi casa en Cuernavaca. Desde que el instituto se cambió aquí, ahí está mi casa y sigue estando ahí, aunque luego me fui a Boston como decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y ahora como rector de la Universidad de Miami. Yo siempre he tenido mi residencia aquí. Pero el mensaje, porque esta es mi conexión, y aquí voy a regresar una vez que termine estos compromisos. Ese es mi deseo más ferviente. Pero mi mensaje central sería que la pandemia reveló el valor de la salud pública, reveló también las limitaciones y la urgencia de emprender reformas bien pensadas. Reveló la necesidad de una integración mejor entre la parte clínica del sistema de salud, la atención a los individuos, que es valiosísima. Todos queremos la mejor calidad de atención. Cuando a nosotros nos toca necesitar un servicio, ya sea para prevenir algo o para tratar una enfermedad. Pero tiene que estar integrado con el componente de salud pública. Y eso solo se logra diseñando sistemas de salud efectivos. Los sistemas de salud, como decía antes, no son cosas, no son abstracciones. Son espacios en donde un grupo de gente, que le llamamos la población, se encuentra con otro grupo de gente, que le llamamos los profesionistas y trabajadores de la salud. Todos somos personas, seres humanos. Y los sistemas de salud crean el espacio donde se da ese encuentro, donde un grupo de la sociedad que tiene alguna necesidad de salud puede encontrarse con otro grupo de la misma sociedad, los trabajadores y profesionales de la salud, que han sido entrenados y que tienen un marco ético de servicio para abordar y con las propias personas y comunidades resolver sus problemas. El maestro Ignacio Chávez, citando a un autor francés, decía que la esencia de la medicina, y yo lo extendería a la esencia de los sistemas de salud, es el encuentro entre una confianza y una conciencia. La confianza de la población, que tiene un sistema de salud que responde a sus necesidades y por lo tanto busca ese encuentro, y la conciencia de los trabajadores y profesionistas de la salud de que su primera misión y deber es servir a esa sociedad para poder satisfacer las necesidades. Cuando eso se logra, y se puede lograr con trabajo arduo, las sociedades prosperan y la gente vive más y vive mejor. Y eso es finalmente la misión que nosotros tenemos en este mundo, nosotros los profesionales de la salud pública. Entonces, yo les deseo a los estudiantes actuales y a los que todavía están pensando si estudiar salud pública, les diré que todo médico o enfermera en el siglo XXI, y sobre todo después de la pandemia, tiene que entender la salud pública, aunque no se especialice en eso. Aunque esté en una práctica clínica viendo pacientes individuales, hoy no basta con entender la fisiopatología de una enfermedad particular en un individuo, si no se entiende el contexto social que hizo que esa enfermedad surgiera, y si no se entiende el contexto organizacional de la práctica. Ya no basta dominar el contenido técnico, no basta el contenido, ahora hay que entender el contexto además del contenido. Y es el contexto social de donde surgen los pacientes a quienes servimos, y es el contexto social de las instituciones en las que trabajamos. Y todo trabajador y profesionista de la salud tiene que entender ese contexto, y eso es lo que la salud pública otorga. Por eso esta integración de la atención a los individuos con la atención a las comunidades y a las sociedades es tan importante.
esté uno primariamente como clínico o primariamente como profesionista de la salud pública, tenemos que crear esos lazos. Así es que el mensaje es tanto para los que ya se decidieron especializar como los que van a estar sirviendo pacientes individuales, a que entiendan también la salud pública y lo hagan parte de su formación. No, pues gran mensaje, doctor. La verdad creo que es muy inspirador y como escuela tenemos un gran reto de hacer esta formación de recursos humanos, pero también capacitación y actualización de estos profesionistas que están estudiando o más bien están atendiendo pacientes directamente, pero este conocimiento de la salud pública es muy importante. Doctor, pues ya nos dijo que va a regresar a Cuernavaca, pero ¿cuál es el futuro del doctor Julio Fren en este ámbito académico de investigación? Bueno, yo ahora regresé al ámbito académico después de haber estado tanto en la parte de políticas públicas, primero en la Organización Mundial de la Salud y luego al frente de la Secretaría de Salud. Regresé al ámbito académico, pero siempre he estado en esa... Yo me considero un traductor, me gusta traducir los resultados de la investigación a las políticas públicas. Y como todo traductor hay que ser bilingüe, hay que entender los dos idiomas, pero mi futuro está en el lado académico tratando de aportar a que las políticas públicas estén basadas en evidencias y con un marco ético de servicio a la sociedad. Sí quiero regresar a México, nunca... El 90% de mi carrera ha sido en México. Ahora estos últimos años tuve esta oportunidad de estar primero en Harvard como decano de una escuela de salud pública en Harvard, la Escuela de Salud Pública de Harvard, y ahora como rector. Mi movimiento a Miami fue para irme acercando, porque Miami pues es la capital informal de América Latina. Viajo cada mes a México, desde que ingresé al Colegio Nacional, tenemos una reunión mensual, vengo, excepto los años de la pandemia obviamente, pero yo vengo a México constantemente. Tengo el gran honor de que imparto este curso con el doctor Octavio Gómez Dantes aquí en el programa de actualización en salud pública y epidemiología del instituto. Lo voy a seguir haciendo y una vez que termine mi compromiso en la universidad, que serán los próximos años ya, mi plan es regresar. Por eso mantengo mi casa y sobre todo mantengo mi corazón en Cuernavaca y en México. Pues aquí lo vamos a esperar con mucho gusto y por eso llamamos justamente esta entrevista el lado humano de los sistemas de salud, porque como bien dice, no son cosas los sistemas de salud, sino son personas y usted representa muy bien eso. Muchas gracias, doctor Julio Fren. Les agradecemos a todos por habernos escuchado y por habernos visto y estaremos en Radio SPM próximamente. Hasta luego, buen día. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.